125 años de historia, se suponía que esta era la gran noche del FC Barcelona, pero lo que empezó como una celebración terminó como un auténtico desastre. Las Palmas, un equipo que lucha por mantenerse lejos del descenso, se llevó los 3 puntos del Olímpico de Montjuïc, dejando al Barça con más preguntas que respuestas. Y sí, esta derrota deja al Real Madrid con una oportunidad de oro para acercarse a la cima de la Liga. Pero vayamos a las estadísticas. Con esta derrota, el Barcelona suma solo un punto de los últimos 9 en juego. ¿Saben cuántos puntos llevaban tras 15 jornadas las últimas temporadas? Con Xavi en la temporada 2022-2023, 38 puntos. Este año con Flick, el gran salvador alemán, apenas 34, mismos que las de su antecesor de las excusas en la temporada pasada, por la que fue duramente atacado. Así que, ¿dónde está la diferencia? ¿Era Flick la solución o simplemente un espejismo bien vendido? Que impone la autoridad en el grupo, pero desde la tranquilidad, ¿no? Esto no significa restarle mérito a Xavi, que evidentemente en una situación complicada ganó una liga. Esto es una evidencia. Yo creo que acá el refuerzo más importante de Barcelona fue Hansi Flick. Pero vayamos al partido. Las Palmas se adelantó con un golazo de Sandro Ramírez, un ex-culé, como para recordarles que no siempre sale bien eso de dejar ir a la cantera. Y no fue el único golpe, porque Jonathan Viera puso el segundo en el marcador con una definición impecable tras un contragolpe perfecto. El Barça logró descontar con un gol de Rafinha, que estuvo desaparecido al igual que todo el equipo en gran parte del encuentro, salvo ese momento puntual donde pudieron golpear al rival. Y hablando de golpes, el VAR volvió a estar en el ojo del huracán. 2 expulsiones claras que le perdonaron al Barça, una agresión y una jugada peligrosa. Pero cuando hay que revisar una jugada dudosa para los culés, parece que las cámaras en 4K y las lupas siempre están listas. Y cómo olvidar los insólitos 8 minutos de añadido. ¿Alguien más pensó que querían darle al Barça tiempo para empatar? La Negreira League en su máximo esplendor. Otro que acaparó los reflectores, aunque por las razones equivocadas, fue Lamine Yamal. Ese jugador que nos vendieron como el próximo Messi tuvo un partido para el olvido, dejando claro que por ahora no es más que un chaval con un hype desmedido. Sí, su inicio de carrera parece prometedor, pero la prensa culé y hasta algunos madridistas lo han inflado hasta el extremo. ¿Les suena a Bojan, Riqui Puig, Ansu Fati? Pues eso, otro que brilla más en las portadas que en el propio campo. El efecto Flick parece haber durado 3 meses. Ese Barça imparable que todos temían en octubre ahora está tropezando. ¿Recuerdan cuando los periodistas lo daban como el favorito para la Champions y la Liga? Pues resulta que este equipo no es ni la sombra de lo que prometieron. 3 derrotas en la Liga del gran Flick, entrenador del momento, contra una del acabado Ancelotti. Adivinad a quién están matando. Por cierto, el partido dejó varias joyitas, como Gavi reclamando al árbitro como si fuera el capitán, algo que cuando lo hace Vinicius le cuesta una tarjeta, o esa mascota nueva del Barça, Cat, que parece más un meme que algo serio. Y en la rueda de prensa, Flick soltando sus primeras excusas, mencionando partidos pasados y polémicas arbitrales. Tal parece que la silla culé parece venir con un manual de excusas incluido. Nadie me ha podido explicar de dónde sales fuera del juego, pero bueno. Mientras tanto, el Real Madrid sonríe, con 2 partidos menos y una desventaja de apenas 4 puntos. Los blancos tienen todo para arrebatarles la cima. Y ojo, porque lo que le queda al Barça no es precisamente sencillo. Este resultado, más que una derrota, es un baño de humildad para un equipo y una afición que ya celebraban títulos en octubre. Señores, lo que empieza con euforia muchas veces termina en realidad.